Sí. Muy buenas tardes y de nuevo cruzamos el charco para unir España con Argentina y en este caso con Pamplona. Y tenemos con nosotros a Patricio Lons, que él ya es muy conocido y también en esta casa porque hemos charlado con él en otras ocasiones, pero es periodista, es investigador sobre revisionismo hispánico y legado de España en América, fundador de la Comunidad Hispánica y por ello pues tiene premios como uno navarro, que es el de la Hispanidad Capitán Etayo, que se le concedió en 2019, al que tuve el gusto de asistir. Tiene también el premio a la Hispanidad de 2021 y es también director de un canal sobre historia, Historia con Patricio Lons. Y esto es lo que nos lleva hoy a tomar el café, porque ha preparado nada más y nada menos que un curso sobre historia que se va a desarrollar durante 3 días. Y va a ser, pues la verdad, muy importante y que va a generar pues cierto entusiasmo desde cualquier punto del mundo, de España y de Hispanoamérica, porque va a hablar pues nada más y nada menos que de la división del Imperio Español y de Gran Bretaña, de las diferencias religiosas también. Pero ¿quién mejor que contárnoslo? Pues el que va a llevar a cabo este curso, que es Patricio. Don Patricio, ¿puede explicarnos un poco más sobre este curso tan importante, sorprendente y llamativo? Hola Nieves, qué gusto charlar contigo, con toda la gente de Pamplona y de España. Mirá, tanto españoles como hispanoamericanos, o americanos españoles, en el fondo somos eso de origen, siempre nos veníamos preguntando hace 2 siglos por qué nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Entonces siempre le estamos echando la culpa al otro, la culpa de fulano, de mengano, ¿no? De los fulanistas, de los menganistas. Me acuerdo hace muchos años un humorista argentino llamado Tato Bores hizo un sketch humorístico donde decía: he descubierto el culpable de nuestros males. El culpable es, hace puntos suspensivos, el otro. Siempre es el otro. Pero entonces, yo veo que en España mismo, ¿no? Se fragmenta que si sos rojo, si sos fache. Realmente es reducir muchísimo el origen del problema. Y yo veo que tanto en España como en América, el origen del problema se da con la destrucción de nuestro imperio. ¿Por qué? Y porque España había logrado, mejor dicho, la corona, o la monarquía católica española, había logrado extender la civilización grecorromana y cristiana a la mitad del planeta, entre ellos todo el continente americano. Y en Gran Bretaña se había producido una ruptura con la religión y también con la manera de entender el mundo. Y los ingleses dijeron: vamos a destruir los intereses de España en América. Inglaterra cambia su eje histórico, religioso y geopolítico. Y dijeron: bueno, ¿dónde podemos destruir España? Y hay que destruir en América. Hay que tomar ese enorme imperio que tiene España, de 20 millones de kilómetros cuadrados, es decir, 20 veces o un poco más la actual superficie de España, y la vamos a partir en varios países. Y lo fueron logrando. Entonces, ya tenemos problemas incluso de espionaje entre Inglaterra y España desde Felipe II, ¿no? Con aquello, ¿te acordás? Felipe II, que era una red de espías muy eficiente. Los informes llegaban a él, se titulan A oídos del rey. E Inglaterra también, John Dee crea el servicio de inteligencia, donde nace aquel famoso número 007. John Dee dice: son los ojos, y el 7 era un número que él consideraba cabalístico. Entonces, cuando un informe llegaba a la reina Isabel de Inglaterra, decía 007, era solo para él. La cuestión es que el Imperio Español, que era un imperio próspero, aunque muchos hispanoamericanos no lo saben, y muchos españoles tampoco lo saben, un imperio próspero con un nivel de vida muy alto, muy superior a la media europea. Incluso si vos eras un madrileño rico de 1750 y te mudabas a Lima, o a Ciudad de México, o a Ciudad de Guatemala, que eran ciudades con mejores servicios sanitarios, con una importante actividad cultural y artística, y con grandes posibilidades de desarrollo comercial, ¿no es cierto?
Entonces, bueno, todo eso se pierde. Entonces, mi idea es explicar en este curso que va a ser de 3 días nada más, las diferencias entre el mundo inglés del siglo XVIII, el mundo español, y eso en el siglo XIX, cómo produce una ruptura, y todo el tiempo que estuvo Inglaterra conspirando. Estuvo todo el siglo XVIII, desde 1700, conspirando lentamente, yo te diría, desde el Tratado de Utrecht, o un poquito antes, para ir demoliendo el Imperio Español. Por supuesto, ya en 1711 hay un informe inglés que dice Plan para humillar a España, donde se plantea justamente la destrucción del Imperio Español en América. Y fueron creando logias secretas en América, entusiasmando a los comerciantes para que se beneficien con el contrabando inglés en América, y en base al discurso de libre comercio. Pero en realidad América tenía un fuerte libre comercio. Primero, que comercializamos dentro de todo el continente, lo cual ya es bastante. Más España, más Nápoles, 2 Sicilias, más Filipinas, y vía Filipinas se comercializaba con China, con India, con Japón, con Corea. Entonces, muchas veces no se comercializaba con Inglaterra, pero sí se comercializaba con Alemania, con Dinamarca. Entonces, pero con Inglaterra había restricciones. ¿Por qué? Y porque ellos pagaban menores sueldos. Habían avanzado un poquito antes en la revolución industrial, pero a su vez pagaban muy magros sueldos. Entonces, vos pensás que un trabajador de la España americana en 1800 ganaba 6 a 8 veces más que un trabajador europeo, de Inglaterra, o de Alemania, o de Francia. Entonces la diferencia era enorme y no se podía competir contra esas ventajas. Entonces, digamos, el comercio británico se frenaba y los ingleses se encargaban de meter contrabando. Y de esa manera fueron gestando grupos de poder que luego, estos grupos, como se veían limitados por España, decidieron rebelarse contra España. Pero acá las independencias fueron independencias de burgueses con dinero que simplemente, por una mentalidad de mercachifles, rompieron todo un imperio, lo cual perjudicó a los sectores más carenciados, es decir, los sectores menos favorecidos, pero que a su vez vivían mejor que en Europa. Y, don Patricio, una pregunta. El intento y esa obcecación de dividir y de acabar con el imperio español, ¿solamente era cuestión económica? ¿Había alguna otra cuestión religiosa, cultural, o era, como estás explicando, puramente No, económica? básicamente, a ver, la burguesía tenía intereses económicos y luego empieza a justificarse en el iluminismo francés. Y de ahí empiezan a criticar la cosmovisión católica de los pueblos de América. Pero en realidad las dos cosmovisiones tenían su correlato económico. La cosmovisión católica significaba un desarrollo, digamos, desde el centro del imperio hacia la costa, lo cual significaba un avance para los pueblos, sobre todo indígenas. Y la cosmovisión anglicana protestante era generar poderes costeros, expulsar al aborigen tierra adentro, someterlo o matarlo o expulsarlo, no integrarlo. Entonces eran dos visiones distintas y muchos comerciantes adoptaban esta segunda visión, pero esta segunda visión perjudicaba el desarrollo de los talleres y las primeras fábricas que estaban apareciendo en América. Entonces, hubo dos modelos en choque. Claro, la gente del interior adhería con más sentido a la fe católica porque eso significaba un desarrollo económico mejor para sus pueblos. Y en las costas, en las ciudades, los contrabandistas empiezan a adherir a un modelo anglosajón y no al anglicanismo, porque hubiese sido un choque muy fuerte, pero sí al iluminismo francés, que era la puerta de entrada al ateísmo. De ahí que, si vos te fijás, los ejércitos realistas en América están conformados por indios, porque estaban hartos de que los revolucionarios, por ejemplo, se metiesen en las iglesias a caballo, o que atacasen imágenes de la Virgen o del Sagrado Corazón, lo cual llevó a que los indios se enfrentasen directamente con esa burguesía portuaria y contrabandista. Entonces, es curioso, porque la gente cree que las independencias de América fueron revueltas indigenistas. No, para nada. Vos tomás
los generales realistas en América eran casi todos americanos. Goyeneche, Pío Tristán, incluso Goyeneche posiblemente tuviese sangre india. Pero además sí tenías generales con sangre india, ¿no? Antonio Huachaca en Perú, Agustín Agualongo en lo que hoy es Colombia. En Chile los araucanos organizan un ejército que se enfrenta no solo a San Martín, sino que se enfrenta a generales ingleses que también apoyan a San Martín. A un almirante inglés como Cochrane, incluso lo derrotan cuando él intenta hacer un desembarco en Talcahuano. Entonces, ¿por qué esos araucanos del sur de Chile? ¿Por qué los indios de Pasto en Colombia? ¿Por qué los indios de Arequipa en Perú? ¿Por qué los indios de Chuquisaca en lo que hoy es Bolivia, en aquel momento era Alto Perú? Se enfrentan con los movimientos revolucionarios. Fíjate que esos mismos pueblos, cada vez que Inglaterra intentaba invadir América, se levantaban en armas y peleaban como fieras en defensa del rey y de la civilización a los cuales ellos venían adhiriendo hace ya 3 siglos. Pero ese mismo pueblo no quería adherirse a los movimientos revolucionarios. Y de hecho, si vos te fijas, el periodo de la independencia de América comienza en 1809 y vos tenés batallas hasta 1832. 23 años por lo menos peleando entre los ejércitos de las nuevas repúblicas contra los ejércitos indígenas realistas. ¿Qué pasó? Que durante 23 años, cuando ya incluso España no podía mandar ayuda, esa gente seguía peleando con las aspas de Borgoña. Si vos te fijás atrás mío, yo tengo la bandera de Castilla y León, es la primera bandera en América, es la bandera común de todos los pueblos hispanoamericanos. La bandera argentina, que tiene los colores de la Casa de Borbón, y la aspa de Borgoña, que es la bandera de los regimientos españoles y que hoy sigue siendo bandera en varios regimientos del ejército argentino. Entonces, vos pensás que el regimiento de infantería Patricios del ejército argentino, el regimiento número 1 de infantería Patricios, desfila con la aspa de Borgoña, es decir, lleva las dos banderas, la bandera argentina, que es borbónica, y la aspa de Borgoña, que es austracista. Y tocando la marcha general, la que es la base de la marcha real, ¿no es cierto? Tocan, que es la base del himno. Entonces usan el pompón borbónico, usan una escarapela borbónica, no escarapela argentina, y reivindican todo el pasado español. Pero hay por lo menos 5 o 6 regimientos o unidades del ejército argentino que utilizan todavía la aspa de Borgoña. Y lo mismo pasa en Bolivia, lo mismo pasa en Chile. La bandera de Perú es una bandera derivada de la Cruz de Borgoña, y incluso en el sur de Estados Unidos, en los estados de Alabama y Florida, que en algún momento fueron España, todavía utilizan esta bandera. Entonces, como ves, quedó ahí una cicatriz muy grande de una parte de los pueblos hispanoamericanos que reivindican tanto el pasado austracista como el pasado borbónico en América, porque fue un pasado que le había permitido a toda América desarrollar una economía común, tener un gran imperio que llegaba desde la Patagonia Argentina hasta lo que hoy es California, lo que hoy es Texas, lo que hoy es Península de Florida, lo que es Miami, todo eso era parte del imperio. Y llegaba, por otro lado, hasta Manila, hasta Filipinas, ¿no es cierto? Y de Filipinas, todo el comercio con Asia, ¿no? ¿Vos te acordás de la verbena de la paloma que cantaba Yabaco Mantón de Manila? Sí. Bueno, el mantón de Manila, que se vendía en América y se vendía en España, curiosamente no estaba hecho en Manila, estaba hecho en China, pero vía Manila llegaba hasta América. Fíjate. Entonces, todo ese pasado, cuando uno lo entiende, y uno entiende cómo operaron los ingleses para convertirnos a nosotros en países que éramos ya productores de productos terminados, nos convirtieron nada más que en países productores de materia prima, todo el valor agregado se lo quedaban ellos. Por lo tanto, eso nos obligó a vender materia prima barata, lo hacíamos de acuerdo a los precios de ellos, con empresas inglesas instaladas en América, con ferrocarriles instalados por ellos, con empresas navieras inglesas, con casas de comercialización en Inglaterra que eran de ellos. Entonces, no, siempre estábamos para atrás, es decir, nosotros teníamos que venderle 12 buques de productos de materia prima para comprar un buque de productos terminados. Entonces nos convirtieron luego en deudores.
permanentemente de una deuda que nos fabricaban los ingleses. Y se quedaron con el mercado asiático, que yo te conté que desde Manila llegaba a toda Asia, se lo quedaron también los ingleses. Y luego nos separaban de tener una sola moneda poderosa llamada Real de A8 a tener 20 monedas que se desdibujan permanentemente. Claro. Esa fue la realidad en América. Ahora, en España esto significaron enfrentamientos muy grandes, 3 guerras carlistas en el siglo XIX, la guerra civil en el XX, y un sometimiento luego, fíjate que cuando España ingresa en la Unión Europea y en la OTAN, no consiguió apoyo para recuperar Gibraltar, que tenía que haber exigido eso, ni tampoco, y la OTAN tampoco protege a Ceuta y Melilla. No sé si protege a Canarias, pero es decir, España hizo lamentablemente un mal negocio y nos perjudicamos todos. Entonces, Nieves, la idea de este curso es que cualquier español que lo vea o cualquier hispanoamericano que lo vea entienda cuál es el origen de nuestros problemas y no echarle la culpa al gobernante de turno que a él no le gusta, ¿no es cierto? Si es conservador le echa la culpa al PSOE, si es socialista le echa la culpa al PP. No, Y es una cosa muy infantil esa. Hay problemas que vienen de antes. Es que, como bien dices, es que el propio curso es sobre la historia, sobre la división del Imperio Español, las causas, y que es que al fin y al cabo es nuestra vida, es nuestro pasado, es lo que nos ha hecho estar en el presente y lo que nos va a forjar el futuro. Hablando de la economía, me estaba acordando de, no sé si allí lo sabéis, supongo que sí, porque las noticias también están globalizadas, pero desde Madrid la presidenta Isabel Díaz Ayuso y ahora Juanma Moreno desde Andalucía dice que va a seguir los pasos de ella, lo que quiere es llamar a la puerta de los empresarios de Hispanoamérica. En esta situación económica de la que estamos hablando, con el Imperio Español, la división del Imperio Español, esa fuerza económica tan grande y geopolítica, ¿cómo lo ves que en el siglo XXI desde España se esté llamando a la puerta de los empresarios hispanoamericanos? Yo creo, Nieves, que hay que crear muchas empresas multinacionales españolas americanas. Es decir, hacer una sinergia entre las capacidades que hay de Hispanoamérica, mal llamada Latinoamérica. Digamos Hispanoamérica para empezar a entender, los españoles deben defender ese término, porque los incluye. Entre la sinergia que puede dar Hispanoamérica, ya sea por su ubicación geográfica, que corta de norte a sur el globo terráqueo, que permite una unión con Asia, una unión comercial, con la fuerza económica que tiene España, que puede ser la introducción de nuestros productos también en Europa. De tal manera que se beneficien los españoles peninsulares y los hispanos americanos del otro lado del lago, ¿cierto? De volver a recrear aquel lago español como era el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Eran verdaderos lagos españoles, porque la influencia del comercio que hacíamos entre nosotros durante 3 siglos tuvo éxito. Entonces, ese éxito hay que volver a repetirlo. Es decir, es mucho más fácil hacer negocios con una persona con la que compartís el idioma que si la quieres hacerlas propia con un cultura, coreano. ¿no? La religión, Claro. la cultura. Contaba una coreana que hablaba español, que ella era traductora de una empresa coreana en México, y contaba los choques culturales terribles, ¿no es cierto? Por ejemplo, para el empresario coreano era lógico insultar o golpear a un empleado. Entonces, cuando ella traducía, morigeraba las palabras, pero los mexicanos sospechaban de este coreano. Y entra en un choque permanentemente, y el coreano se da cuenta que está a punto de perder todo el personal porque la gente no quiere trabajar más con él. Si, pero el coreano yo hago esto, bueno, olvídate, tenés malas costumbres. Acá eso no existe. Entonces, compartir idioma, compartir costumbres, para muchos compartir religión, compartir convicciones, todo eso ayuda muchísimo, es mucho más fácil. ¿Te imaginas si vos quisieras hacerme esta entrevista y yo fuese un coreano que habla solo coreano, pero que le interesa la historia de España? ¿Qué sé yo? Necesitaríamos un traductor, sería un incordio, sería imposible. Claro. Pero por lo menos muy difícil, ¿no? En cambio, de esta manera podemos hablar, compartir incluso modismos, porque yo veo que acá se toman modismos españoles, España toma modismos nuestros,
¿no es Sí, sí, cierto? cada vez Eh, más, cada vez más, Mirá, cada vez más. hay un programa de radio que lo dirige un argentino en Madrid, Luis Balcarce, y el programa se llama El Quilombo, que es una palabra de la jerga argentina, pero que a su vez es una palabra que viene del Bantú, de África, de los africanos que vinieron como esclavos al Río de la Plata. Eran los lugares donde vivían los negros. Entonces, todos aquellos africanos que estaban, digamos, en un determinado lugar. O también se refería a las fiestas que ellos hacían. Y de ahí vino la idea que algo ruidoso, o algo contestatario, o algo que denuncia, se dice quilombo, ¿no es cierto? Entonces, Sí, fíjate sí, cómo esa palabra pasó del Bantú al Río de la Plata, al Río de la Plata a Madrid, fíjate. y de alguna manera nos enriquecemos todos con distintas Sí, características, y lo cual es mucho pues más sí. grato, ¿no? Como decían amigos míos cuando visitan España, dicen, no te sentís en el extranjero, no sentís que cambiaste de país. Claro, claro, eso es lo Y bonito. sobre todo en determinadas regiones, ¿no? Por ejemplo, dicen que Andalucía tiene muchas características similares con nosotros, pero otros argentinos que son navarros o vascos, no, se sienten mejor en la Vascongada o en Navarra, ¿no es cierto? Tengo una amiga mía que es asturiana, ¿no? Para ella es argentina, nieta asturiana. Entonces ella quiere viajar a España, solo Asturias, ¿cierto? Entonces, bueno, perfecto. La comunidad gallega en Argentina Sí. son por lo menos 200.000 y otros varios cientos de miles de hijos de gallegos, ¿no? Entonces, Claro, que toda la emigración española que fue para América, ¿no? Que se ve sí, también hasta en los propios apellidos, que hay muchos apellidos, pues que luego, es que además tuvimos la suerte que aparte de haber llegado al continente, es que compartimos no solamente lo que estamos hablando, sino que lo más importante, que compartimos matrimonios, o sea, es que nos llegamos a casar, por mucho que ahora quieran demonizar a España y que quieran demonizar al Imperio Español, pero es que hubo matrimonio, hubo mestizaje, era, pues, no sé, una cultura del respeto, de la adhesión, de la convivencia, y eso no lo mira, daban mira, ni en ese caso, Inglaterra ni Portugal. claro, hay otro caso muy curioso de otro periodista argentino, José Paparelli, que vive en Madrid y está casado con una española. Y él reivindica mucho la hispanidad, me dice, porque yo vengo de mis abuelos, llegan a Argentina, pero de Nápoles, dos Sicilia. Y fue una corona borbónica. Recordemos que Carlos III de España antes había sido rey de Nápoles y dos Sicilia. Tienen que dejar ese trono para tomar el de España. Entonces me dice, somos todos primos, ¿no es cierto? Entonces a él le encanta el escudo, una antigua pendón español que tiene el símbolo de Nápoles dos Sicilia. Pero en el fondo compartimos muchísimo, ¿no es cierto? Claro. De hecho, un napolitano dice que estando en un director técnico de fútbol, ¿no? Y fue a Aragón, ¿no? Y le preguntaba, ¿cómo se siente acá? Bueno, en Aragón los napolitanos nos sentimos en casa, dice. Claro, claro. Claro. Entonces, yo creo que si empezamos a ver todos esos elementos comunes, podemos hacer, pero grandes empresas multinacionales. Si los que hablamos español o lenguas cercanas al español, porque el chabacano que se habla en Filipinas, que tiene mucho de español, eh, los hispanos americanos que viven en el sur de Estados Unidos, algunos han perdido el idioma, pero con una actividad cultural importante lo podrían recuperar en una generación. Bueno, si vos tomás todo eso, si tomás incluso el mundo lusitano, que es una lengua hermana, como es el portugués, estás hablando de 900 millones de personas en América, Europa y África y Asia. Entonces, realmente podríamos, en este mundo tan convulsionado, donde los bloques empiezan justamente a bloquearse económicamente, fíjate el tema de la guerra de Ucrania, que le Sí. cortan el SWIFT a Rusia, entonces Rusia hace negocios con China y la India e Irán por otro lado, es decir, como que se fracciona el planeta. Yo creo que los hispanos deberíamos trabajar todos en conjunto para empezar a trabajar nuestro propio bloque, cosa de que si en algún momento hay mayores problemas entre los bloques, nosotros tener un sistema que nos permita prosperar, ¿no es cierto? Y Pues para eso, entonces, el curso Nieves, para eso el curso es importante, entender cómo Gran Bretaña operó en la destrucción del Imperio Español, porque todo aquel que incluso haga negocios, ahí empieza a entender bien el origen del problema
y va a tener mayores herramientas intelectuales para hacer negocios y para entenderse. Y por otra parte, el que sea estudiante de historia o profesor, o que simplemente quiera conocer mejor los orígenes de nuestros problemas o que le interese la política, este curso de historia es muy bueno. Te digo dónde se tienen que anotar. Sí, yo lo que quería comentar Sí. brevemente, el curso que es de 3 días es encima online, luego nos vas a comentar bien dónde se puede anotar, porque es que la suerte de que sea online es que se puede acceder a ese curso desde cualquier punto, no de España o Hispanoamérica, no, no, es que es del mundo, o sea que es que puede ir cualquier persona, puede asistir a este curso. Y ahora que nos dirás cómo acceder, pero ¿cómo va a estar estructurado? ¿Con qué personas se va a contar? Mirá, lo vamos a hacer por Zoom. Y como vos decís, mira, tengo, por ejemplo, seguidores españoles que viven en China, argentinos que viven en Australia o que viven en Finlandia, que también son defensores del legado español en América. De Canadá hay mucha gente, de Estados Unidos por lo menos de 40 a los 50 estados tenemos seguidores. Entonces va a ser por Zoom, van a ser 3 clases, 11, 12 y 13 de julio a las 21 horas de España. Lo vamos igualmente a grabar, o sea que si alguien, digamos, quiere asistir al curso pero no puede en ese horario, nos pide la clave y nosotros le facilitamos los videos. Entonces, lo hicimos a un precio muy accesible, de $20 nada más, y la gente van a hacer 3 clases de 40 minutos y otro tanto de preguntas, porque por ejemplo la gente pregunta muchísimo. Pero en Es esas que tres es muy clases interesante. vamos a explicar, vamos a dar todo el fundamento teórico, histórico y digamos, el choque histórico, el choque religioso, el choque cultural, el choque económico, ¿cierto? Cómo operó Inglaterra, qué fallas comete el Imperio Español por lo cual es apuñalado por la espalda. Evidentemente, claro, cuando se cae un imperio está la acción del enemigo y está el error de uno, ¿cierto? Pero mostrar los aciertos en el desarrollo, por lo cual había un enemigo interesado en quedarse con eso. Y los errores donde no pudimos lograr frenar eso. Y ver que a partir de esa comprensión, qué proyección podemos tener para el siglo XXI para hacer negocios, para hacer alianzas científicas, culturales, políticas, militares, diplomáticas, ¿no es cierto? Porque la hispanidad no puede renunciar a recuperar Gibraltar, Belice, Esequibo, Malvinas, Guantánamo, todas aquellas partes de nuestra civilización que fueron usurpadas por Gran Bretaña. Entonces, la gente va a poder preguntar. Después hay un instituto de geopolítica que va a otorgar un diploma, ¿cierto? Muy bien, Entonces, muy bueno, la gente se puede interesante. anotar te digo dónde. Nos mandan un correo a info@comunidadhispanista.com. Comunidad Hispanista. info@comunidadhispanista.com. Muy fácil. info@comunidadhispanista.com. Claro, y ahí, bueno, piden anotarse en el curso de historia de julio. Y después, bueno, pueden entrar en mi canal YouTube, Historia con Patricio Lons, y también hay un video explicativo, y bueno, seguimos dando datos para que la gente se anote. Oye, Así que y bueno, esperamos contar con muchos españoles. pues yo creo que sí. Una cuestión más, Patricio, ¿se va a tratar el tema o se va a tratar de alguna manera, o se va a hacer un paralelismo de la libertad, lo que es la libertad y el que las personas somos libres y lo demás no importa, como bien dices, y un paralelismo con la Agenda 2030, esta tan famosa del Sí, circulito? y vamos a hacer algunos comentarios, porque en aquel momento también a muchos pueblos se les vendió la libertad y decían en América, seamos libres, lo demás no importa nada, y ahí nos llevó al desastre. Y ahora también dicen en el 2030 no tendrás nada, pero serás feliz. No sé cómo alguien va a determinar mi felicidad quedándose con todo lo Nos mío, ¿no es cierto? quedaremos con la primera parte de la frase porque lo otro, sin haber Sí, la llegado verdad, nosotros. me parece. Y además la felicidad es muy subjetiva y tiene que ver con muchos aspectos, ¿no? Los materiales son una parte, pero los espirituales, los familiares,
por lo general suelen ser los centrales. Entonces yo creo que sí, vamos a analizar cómo a partir de desarrollar una propia agenda hispanista podríamos enfrentar el siglo XXI sin tener que someternos a una agenda internacional que un grupo de personas han elucubrado en Davos y que nos hacen creer que eso es fantástico porque a ellos se les ocurrió, ¿no es cierto? Sí, sí, además, Pero fíjate. yo creo que nuestra felicidad, la mejor felicidad es cuando se nos ocurre a nosotros, ¿no? Cuando a otro se le ocurre por mí, y me dice, vos vas a ser feliz como yo te diga. No, mira, yo voy a ser feliz como mi conciencia me dicte, ¿no es cierto? Pues yo, Así que si vos... Patricio, cuando leo esa frase y dice no tendremos nada, pero seremos felices, yo digo, pero si nos están quitando a Dios, ¿cómo vamos a ser felices? Si la única felicidad real es Dios y la fe, y nos la quitan, pues por eso nos quedamos con la primera parte, que nos van a dejar. Claro, bueno, ahí está. Vos para imponer un modelo materialista que te dice no Claro, tendrás nada y serás feliz. Si vos no vas a tener nada, quiere decir que se lo, van a quedar, se lo va a quedar otro. No es que las cosas no se la queda a nadie. Alguien se queda con lo de uno. Para eso necesitan esterilizar el espíritu de los pueblos. Y un pueblo absolutamente esterilizado en la fe es un pueblo que no tiene futuro. Porque es un pueblo absolutamente inmanente, egoísta y que lentamente empieza a morir. Empieza por no querer tener hijos, o matarlos, o morirse de hambre, o tomar cualquier medida sanitaria que lleve a la muerte de los hijos, ¿no es cierto? En el fondo hay un proyecto criminal detrás de todo esto, ¿no? Y se nota, se nota. El que no lo quiere ver es porque no quiere, ¿eh? Mira, vos sabés que Eva Perón tenía una frase que decía, la leyenda es aplicable a la Agenda 2030, ¿no? Pero decía, la leyenda negra se hizo para engañarnos y se engaña el que quiere ser engañado. pues sí. ¿Cierto? Y Pues sí. también la Agenda 2030 se hizo para engañarnos y se engaña el que quiere ser engañado. Totalmente de acuerdo. Pues Patricio, yo decir que hay que acudir a este curso. Recordamos que es 3 días de 40 minutos más preguntas, que va a ser lo mejor, en fin, para el que quiera preguntar y obtener la respuesta, que eso es para una persona que asiste al curso, pues lo que más puede forjar, ¿no? La idea y la opinión. Como digo, en 3 días de 40 minutos, más preguntas, del 11 al 13 de julio, y repetimos la dirección: info@comunidadhispanista.com. Así Patricio, es, Diego. de verdad que es una suerte poder contar con este curso que, como bien dices, y como todo lo que estamos acostumbrados a escuchar de ti y de tus programas, pues bueno, pues augura que va a ser un buen y magnífico curso. Te agradezco muchísimo, Nieves. Un cariño grande para vos y para toda España, ¿eh? Dios Lo quiera que pueda mismo. visitar pronto. Venga, aquí estaremos. Un abrazo desde España y desde Pamplona. Claro.